En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Aníbal Blanco nació en Guaycán, Boyacá, el 18 de enero de 1994, cuando podaba un pino en la finca de su padre, se cayó y quedó parapléjico en una silla de ruedas. Resalta que al inicio fue muy duro para adaptarse a esta nueva forma de vida, sin embargo buscó espacios donde encontró personas con su misma condición y fue así como llegó a formar parte del Consejo Local de Discapacidad de Kennedy, donde tuvo la oportunidad de ayudar a muchas personas con limitaciones físicas. Luego de buscar diferentes fundaciones y centros de ayuda espiritual en el Consejo Pontificio para los Laicos, le informaron que en Italia existe la comunidad Silenciosos Operarios de la Cruz, el lugar para escuchar y compartir en el diálogo la propia experiencia de la vida a la luz de la palabra de Dios. Un año después regresó a su Colombia natal y actualmente se encuentra trabajando en Acacías para difundir el apostolado. Aníbal Blanco, un hombre que nos demuestra que las limitaciones solo están en la mente, es el invitado de hoy a Faro en la Noche. Qué bueno compartir con ustedes, queridos amigos de Faro en la Noche. Una buena oportunidad para conversar y aprender. Conversar con alguien siempre es interesante, porque cuando uno conversa con alguien, aprende muchas cosas y descubre la riqueza que hay en la otra persona. Para conversar, también escuchar. Somos muy buenos para hablar, pero no somos tan buenos para escuchar. Hay que trabajar en eso. Y hoy tenemos uno de esos invitados maravillosos que siempre nos acompañan en Faro en la Noche. Aníbal Blanco Pérez, silencioso operario de la cruz. No me equivoqué, ¿cierto? No, está perfecto. Aníbal, qué alegría que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Padre, por esta invitación para compartir con usted. De Boyacá. De Guaycán, Boyacá. Guaycán, Boyacá. Sierra Nevada. Sí. Hace frío. Sí, sí. Boyacá es muy bonito, todos los pueblos son muy bonitos. Digo, para mí digo que fue una riqueza nacer allí en Guaycán. De mi casa a media hora están las aguas termales, tenemos el río, tenemos el santuario de la Virgen de la Morenita, tenemos la Sierra Nevada. ¿La Morenita es cuál? La Morenita de Guaycán, es una advocación mariana. Que se llama la Morenita. La Morenita porque le apareció a los indígenas, entonces aparece Morenita. Silencioso operario de la cruz. Hablemos un poco de los silenciosos operarios de la cruz. Es una comunidad que nació en Roma, es una comunidad que está integrada por laicos y sacerdotes, hombres y mujeres, personas con y sin discapacidad. ¿Y quién la fundó? La fundó Monseñor Luis Novarese, un sacerdote italiano. ¿Y el carisma cuál es? Nosotros trabajamos con la persona con discapacidad para la promoción integral de la persona con discapacidad y el valor salvífico del sufrimiento. Bueno, cuando vemos a Aníbal, nos dice, estoy comprometido con una obra de la Iglesia Católica, que es una obra muy bonita, y que atiende a la gente con discapacidades. Sí, sí. Cuando hace 16 años quedé yo por mi discapacidad, y por mi discapacidad no pude continuar lo que yo quería hacer en Colombia, para mí fue muy duro. Fue más duro el porrazo del no poder hacer lo que yo quería que el porrazo del árbol. Hablemos un poco de ese momento. Hace 16 años, Aníbal tenía ¿cuántos años? 23. 23 años. Sí, ¿Y estaba en Guaycán? Estaba en la casa de mi padre, estaba de vacaciones, estaba podando un árbol, y estando podando el árbol perdí el sentido, me desmayé y caí, desperté después en el hospital. ¿Y por qué se desmayó? ¿No eso sí no sé. ¿No había desayunado? ¿Qué fue? No, porque era como a las 3, 4 de la tarde, o sea, ya había almorzado. No, eso sí, por hambre no. Entonces, por hambre no fue. Se durmió. Fue más bien por la altura, creo, no sé qué, y eso que había estado pasó.
Usted se cayó del árbol, ¡pum! Y me desperté Ahí en el usted no hospital. se dio cuenta. Yo no me acuerdo que estaba bien despierto en el hospital. Después de que abrió los ojos, está en el hospital de Huicán. No, en Duitama. Oh, o sea que Sí, ya yo había pasé pasado. por Huicán, que fue los primeros auxilios, Suatá y Duitama. Y cuando llega a Duitama, ¿pasaron cuántas horas? Días. ¿Cómo fue la...? O sea, Pasaron días, sí, sí. te caíste y Y- después no te levantaste, sino como días después. No, no me levanté. No, abriste, No te pude levantarme. levantaste. Un chiste bastante... Viniendo de ti, lo entiendo. No, mire que cuando me desperté, lo que iba a hacer lo primero es levantarse uno. Me siento en un lugar desconocido. Claro. Yo pensé que estaba bien. Yo o sea, no sabía nada, no sabía qué era lo que me había pasado. Y entonces trataste como de moverte. De levantarme y las piernas no me respondieron. Ah, caray. Yo pensé, tenía esta mano un poco, con la mano tenía el suero que le colocan y con esta las tenía enyesada y pensé que las tenía como amarradas o pegadas a las piernas. Las sentí, o sea, las toqué, pero no las sentía. No me respondieron. En el pequeño movimiento que hice me habían colocado un tubo para que en el accidente la sangre no salió. Eso para la gente fue bueno, porque la sangre es muy escandalosa, entonces eso fue bueno para ellos, malo para mí, porque recurrió a los pulmones y la respiración cada vez era más difícil. Entonces colocaron el tubo para drenar la sangre y había un frasco y se cayó y entró aire en los pulmones un poco. Había algo que tenía en la cara la sonda y esas cosas, yo me las quité porque eso yo no sabía qué era y casi me mato inconscientemente, sino que gracias a Dios, gracias a Dios había un compañero y él llamó a las enfermeras y así me amarraron las manos, así me amarraron las manos. Bueno. Y después a dormir y después al otro día llegó mi mamá y me comentó lo que había pasado. La mamá fue la que te dijo todo. Te dijo, Aníbal, te caíste, Está en Duitama. está en Duitama. ¿Y quién te dijo, Aníbal, no puedes volver a caminar? Eso fue después de 6 meses, ya al inicio había como la esperanza de volver a caminar y estuve tranquilo. Eso fue a los 6 meses ya con un proceso. Eso ya no fue en Duitama, sino fue en el San Juan de Dios, con la psicóloga, incluso viendo otras personas que tenían un accidente menos complejo que el mío y llevaban 3, 4, 5 años y como que uno se va programando como que esta va a ser mi vida. Y la psicóloga ya, sí, con ese proceso me dijo, ya no Como vuelve a con caminar. mucho cuidado, como Sí, que sí, sí. Eso no le van diciendo a uno de uno. No, eso no, y entonces después incluso de la cirugía, los médicos, o sea, no es que le dicen a uno directamente, pero la opción de caminar ahí está, pero después, ya con la psicóloga, se acabó. La vida va a ser así. La vida va a ser así. Pues de esta historia, de este silencioso operario de la cruz, Aníbal Blanco Pérez, vamos a seguir conversando después de estos mensajes. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Seguimos con Faro en la Noche. Aníbal iba a ser sacerdote, faltaba una semana para entrar al seminario. Para entrar a un seminario mayor, sí. ¿Iba a entrar al seminario mayor de Tunja o de cuál? No, a una comunidad Ah, religiosa. no, y faltaba una semana y llegó esta caída. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, hay mucha compañía, hay mucha cosa, la cirugía, no. Y ya te quedas frente a la situación. Cuando la psicóloga me dice que no volví a caminar, yo llamo al promotor vocacional y le comento, ya yo me lo imaginaba, y me dice, así no puede continuar el sacerdocio, hablé con su párroco y eso fue lo que me dijo. Chao. Y chao, hasta ahí, eso para mí fue durísimo. Claro. Para mí fue, y incluso para la psicóloga, eso decía, ¿por qué no? Empieza a haber cuestionamiento. Incluso de ella sí, porque esta cosa, ¿no? Incluso los sacerdotes que trabajan en el hospital como capellán, no se podía continuar vía al sacerdocio. Tu mamá te dice, yo le pedí a la morenita de Huicán que te diera la vida. Sí, dice que te mi mamá cuidara. que cuando no me vio en el árbol ni sintió el machete, yo estaba bajando el árbol, me dice, morenita, yo lo quiero vivo. Yo decía desde ahí, desde ese momento, cómo se unen las dos madres, la espiritual y la corporal, para darme en la vida.
porque en el campo y de la casa a la carretera es lejitos un poco. Comenzando por los movimientos, mi accidente sí fue bajando en el árbol, en los traslados no hubo nada, lo hicieron bien, como dice, me trasladaron fue en una puerta de madera, o sea, eso sí fue bien. Yo creo que todo, llegar al hospital y las opciones de vida eran poquísimas, a Huicán lo mismo, Suatá, en Duitama lo mismo, pero el proyecto de Dios era otro. De todas maneras, Aníbal, que tiene una chispa impresionante, va y le dice a la mamá, usted le dijo que le devolviera la vida, pero le dio también pedir que le ayudara a caminar, ¿cómo fue? No, pero después yo con el tiempo decían que como alguien trata uno de buscar un culpable, buscando un culpable, que el árbol, que el papá por ahí le ha dicho, yo le decía varias veces que la culpable es que yo no caminara en mi mamá. ¿Por qué? Porque le pido a la Virgen que yo lo quiero vivo. Y le dije, mamá, y eso es lo que yo estoy, tengo la vida. Se le olvidó pedir que caminando. No, entonces yo decía, pero después ya de un proceso, cuando ya se acepta la limitación y se toma que hay un sentido de vida, que así la vida tiene un sentido, entonces ya fue por molestar, pero como a veces, como decir, mamá, la vida, el caminar no es todo en la vida. Hubo lucha interior, hubo pelea decepción. con Dios. ¿Cómo fue cuéntanos, ¿cómo fue ese momento de ya, Aníbal se fue para la casa en silla de ruedas? Sí, al inicio yo me fui para la casa incluso sin saber pasar de la cama a la silla, de la silla a la cama, sin saber. Mire, yo siento de aquí para arriba, de aquí para abajo no siento. El cuidado con este cuerpo que sigue siendo parte mía, como mi niño, yo lo llamo mi niño, que tengo que tener cuidado. Yo, por ejemplo, en la casa, en el campo, no es que se tiene mesa para comer, eso. Me sirvieron una vez un sancocho, yo coloqué el plato aquí, siguiendo, por la noche estaban las vejigas. Claro, estaba caliente. Se quema uno, sí. ¿No sentías tú? No se siente. Ay. ¿Cómo hiciste para ir procesando el tema y decir, bueno, esto no fue una desgracia, esto no fue que Dios no me quería, esto no fue que yo soy de mala, yo tenía la oportunidad de ser sacerdote, yo iba a entrar, tenía un futuro y esto me atrofió mi futuro? ¿Cómo hiciste para llevar ese proceso? Yo al inicio peleé mucho con Dios, 2 años entre la casa y los hospitales, por una cosa u otra, pero después dije, si Dios me tiene con vida, me ha dado una segunda oportunidad de vida, tengo que hacer algo. Allá en el campo me encontré con una enfermera jefe que me ayudó muchísimo y fuerte, me decía que podía hacer algo, que podía continuar incluso el sacerdocio, que buscara, que mirara, que buscara una rehabilitación, que buscara un trabajo. Yo había conocido a un sacerdote antes y le escribí que me ayudara y vine a Bogotá, y llegando a Bogotá encontré un trabajo, encontré muchísimas cosas. ¿Y en qué empezaste a trabajar? Yo trabajé en una empresa de servicios públicos que hacía la recolección de basuras en Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Allí fue una experiencia grandísima, porque lograr la independencia económica, dice uno que por la plata baila el perro, entonces ya tener uno esa cosa de no depender de nadie, mi familia es de escasos recursos, y ya sentirse uno útil, que trabaja. Pero tú decidiste, me vengo de todas maneras a Bogotá. Sí, en Bogotá, yo hice... Toda la vida en Huicán, me vengo a Bogotá. No, yo había estado un tiempo allá en Bogotá, ya que había conocido, pero Bogotá es una ciudad que brinda muchas oportunidades a quien las busca, sí. A quien las busca buenas. Y trabajador le va muy bien en Bogotá. Sí, de Bogotá. En Bogotá trabajo, estudio y casa. Y en ese momento tú tenías una vocación muy clara, voy a ser sacerdote, ya no puedo ser sacerdote, ¿me caso o qué? Yo pensé y yo dije, y una vez le decía a mi mamá, tengo que comprar un carro porque con la silla no se me ha pegado ninguna. Está bueno. No, pensé en todo eso, sí, en formar una familia, pensar en mi futuro. El accidente fue en el 94, pero en el 2000 me pasa algo, yo no entendí muy bien. Yo iba a misa, me interesé mucho por conocer el mundo de la discapacidad a nivel de Bogotá, a nivel de lo que tenía el gobierno, lo que se hacía en la localidad de Kennedy, lo que se hacía en el Distrito Capital, que Bogotá comenzó a trabajar y está trabajando mucho
por las personas en situación de discapacidad, barreras arquitectónicas, trabajo, salud. Entonces, Bogotá incluso se tiene que abrir más un poco, la invitación es abrirse más hacia fuera de Bogotá, que uno va en otras partes y no encuentra lo que uno encuentra en Bogotá ha crecido mucho en eso, pero en todos los lugares debe haber, pero hay en poco. Las iglesias, en los salones, debe haber rampa para los todo lugar discapacitados. público, no debe tener ninguna barrera arquitectónica. Entonces, en el 2000 renace eso de buscar algo espiritual. Yo lo del sacerdocio ya lo había como abandonado un poco y para mí fue muy duro el no poder ser sacerdote. Yo busqué respuesta, encontré. Y en ese 2000 renace uno como que busca la vida espiritual. Yo decía, pero ¿por qué debo hacerlo? Yo mismo decía, ¿por qué debo hacerlo si estoy bien, tengo un trabajo, habíamos comprado una casa pequeña con 2 hijos? ¿Por qué debo hacerlo? Yo dije, pero si esto es de Dios, Dios me ayudará a conseguir y en alguna parte del mundo alguna persona ha hecho algo para nosotros. Y fueron 2 años de búsqueda. En Colombia comencé de algunas comunidades, yo buscaba más laical, las comunidades que trabajan con las personas enfermas, pero uno de los requisitos es estar físicamente bien. Entonces, al exterior, el idioma, tiempo ya algo que me ayudó a buscar fácil fue el internet, entonces poco a bajo costo era la búsqueda. Claro, sí. Moverse era más complicado. Sí, el internet, entonces incluso comencé a conocer todos los movimientos laicales, comunidades laicales que están al exterior o en Colombia, pero siempre la limitación fue un limitante para eso. Pero después de 1 año ya casi de buscar, yo quería buscar una respuesta que me dijera que sí, que esto no fuera mío, y fue y realicé un retiro en el Fallet de Charité y esto me dijo que sí debía continuar, que debía continuar buscando, y después de 1 año de buscar escribí al Consejo Pontificio para los Laicos como que dice última. Si ellos no me resuelven ya. Ellos ya tienen que resolver el tema. Si no, ya si la Santa Sede no resuelve, no existe. Sí, entonces de allá me llegó una carta, yo escribo en español, me llegó en español de un monseñor español que trabaja en el Vaticano y me dice, en Italia se encuentra esta comunidad que lo puede orientar. Y me dio el correo, yo busqué por internet y les escribí a ellos, y ellos me respondieron en italiano. Yo fui tildado de loco, porque decían, ¿cómo una persona en situación de discapacidad puede aspirar a la vida religiosa? Eso es imposible. Claro, siempre genera el cuestionamiento. Entonces, sí, pero... y pienso que puede ser por el tema de que el sacerdote, el religioso tiene que estar en continuo servicio y movimiento. Una persona en discapacidad, entre comillas, no podría moverse ni no estar al servicio porque tendrían que estar siempre cuidándolo, pienso yo, ¿no? Pero entonces ya es sacerdote, le queda con alguna limitación, entonces deja de ser sacerdote. Claro. Tendría que ser. Ahí aparece ese cuestionamiento, claro. Sí, pero entonces, incluso con algunos sacerdotes, algunos sacerdotes que están en situación de discapacidad, por ejemplo, uno en España, hablábamos un poco y eso era la respuesta. Me llega le escribo a esta comunidad, mire que yo escribí, esto fue ya casi a inicios del 2001, escribo al Consejo Pontificio para los Laicos, y esta comunidad se encontraba realizando los estatutos para la Confederación Internacional, para una confederación internacional, y como para la comunidad que nosotros antes dependíamos de lo del clero, ahora una comunidad con más laicos que sacerdotes, entonces se debía depender del Consejo Pontificio para los Laicos. Estamos hablando de los silenciosos operarios de la cruz. Ellos vamos a hablar en el siguiente segmento de Faro en la Noche. Ya volvemos. Ya regresamos con Faro en la... Seguimos con Faro en la Noche. Aníbal empieza el contacto con los silenciosos operarios de la cruz. Sí. ¿Y qué te dijeron ellos? Ellos comenzaron nosotros iniciamos la comunicación
Ellos me respondían en italiano, yo busqué aquí en Colombia quien me ayudara a hacer la traducción, porque incluso fue tildado de loco porque una persona así no puede buscar. Entonces yo llamé a la embajada de Italia, me dijeron, hay un instituto de cultura italiana, entonces allí me ayudaron a hacer la traducción y así comenzó la comunicación. Ellos a finales del 2001 me envían como una guía para conformar un grupo en la parroquia, como el trabajo apostólico que hace la comunidad. Mire que uno pensaba varias veces, yo tengo que hacer algo grande o comenzar por algo grande, y la invitación que me llega es, comience a trabajar en su parroquia, comience a realizar en su parroquia, comience a mirar en su parroquia. Entonces nos llega esto para conformar un grupito de personas con y sin discapacidad, y que en este grupo se haga un camino a la luz de la palabra de Dios, un camino espiritual a la luz de la palabra de Dios. Y así se comenzó un trabajo en la parroquia de la diócesis de Fontibón, Nuestra Señora de la Salud, en el barrio Boitá. Entonces con esta guía que nos envían ellos para los encuentros, con una compañera invidente, fuimos y le propusimos al párroco que queríamos formar un grupo así, de estas condiciones. Dijo sí, con esta guía sí. Entonces hicimos la invitación en la misa de los domingos, que queríamos conformar un grupo de personas, de familias que tuvieran hijos en situación de discapacidad, y que nos reuníamos el próximo domingo. Pero una sorpresa fue que la mayoría llegaban en buscar, ¿y ustedes qué nos dan? Buscaban lo material y no lo espiritual, que era lo que nosotros ofrecíamos un poco. Pero así con un poco a poco se fue conformando el grupo, y fue una experiencia grandísima. Por ejemplo, nos reuníamos varias veces antes de la sacristía, y cuando llegaban todos los ministros que a preparar la celebración eucarística, ¿y estos qué hacen? Unos en silla de ruedas, otros invidentes, otros con síndrome de Down, ¿y qué hacen aquí? ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Pero nosotros, ahí se comenzó, e incluso ya se comenzó a trabajar. El párroco nos invitó a ser parte activa de la parroquia, que eso es lo que quiere, lo que quería nuestro apostolado y lo que quiere el desarrollo integral de la persona en situación de discapacidad. Pasar de ser inactivos a ser activos, pasar de ser sujetos activos en la iglesia y en la sociedad. Nuestro bautismo también no es un bauticito, algo pequeñito, sino que nosotros también tenemos una misión en la iglesia, como bautizados, y en los documentos de la iglesia dice, todos los bautizados se puede ser discípulos y misioneros, no dice, excepto los discapacitados. Claro que no, ni más faltaba, por supuesto. Y es un lindo testimonio el que nos estás contando, Aníbal, porque yo creo que muchos cristovidentes también experimentan ciertas situaciones de discapacidad, que no es incapacidad, ¿cierto? Sí. Y están llamados a participar en la vida de la iglesia, participando como catequistas, como colaboradores de parroquia, y también en el mundo. O sea, si lo que tú dices puede ser cierto. Algunas personas de pronto discapacitadas pueden servirse de su discapacidad para volverse asistencialistas, empezar a pedir, pero es una mínima parte de la cantidad de gente que debe estar dispuesta a hacer otras cosas. Sí, por ejemplo, algunos mirando la discapacidad y sabiéndola manejar es un buen negocio. ¿Cómo así? No, porque si yo digo, yo no puedo hacer nada, mi familia me da todo, si yo hago cosas, si me dan, entonces se puede volver un tema, un negocito, yo dependo de eso, pero ¿a dónde está lo moral, lo de la persona, dónde está? Claro. Yo también puedo ser productivo. ¿Tú trabajas, sigues trabajando? Yo ahora soy ya parte de la comunidad, entonces estoy trabajando en la misión que Dios me encomienda. Bueno, ¿cuál es la misión que Dios te encomienda y cuál es la labor? O sea, si muchas personas quisieran de pronto decir, oiga, qué bueno que haya una comunidad en la Iglesia Católica que atienda a los discapacitados, háblenos un poco de dónde pueden contactarse. ¿Hay alguna página, hay algún teléfono, hay algo? Sí, mire, aquí en Colombia la comunidad ya ha hecho un grande labor. Nosotros comenzamos, lo que decía, cuando me llegó la invitación a mí, fue a trabajar en la parroquia, conformar grupitos parroquiales.
personas con y sin discapacidad. Por ejemplo, una experiencia grandísima, pues una de las experiencias, yo me acuerdo que una señorita con síndrome de Down, ahí ya 20 años y no había hecho la primera comunión, dice, en el grupo se preparó para hacer la primera comunión. Y una de las cosas primero que se enseñaba era santiguarse. Y un día dijimos, ¿quién hace la oración final? Dijo, alzó la mano, dijo yo, y hizo la señal de la cruz. Y esa fue su oración y se le respetó. Lindo. Después de conformar a los grupitos en parroquias, en varias parroquias de una diócesis, se le pasa al obispo, se le pide al obispo para conformar una asociación diocesana. Después de esta asociación diocesana se pasa a una organización nacional, de esta organización nacional se pasa a una organización internacional. Por ejemplo, entonces ya el tema, hay quien preside la Confederación Internacional, propone un tema para desarrollarlo en todas las partes donde está este apostolado, adaptándolo al programa pastoral de cada diócesis. ¿Ve? Pues es muy interesante. Por ejemplo, aquí en Colombia ya está aprobada la organización diocesana en Buenaventura, en la diócesis de Buenaventura y en la diócesis de Villavicencio. O sea que la gente que está en Villavicencio, pero están también en otros lugares de Colombia. Y hasta ahora estamos comenzando. Ya. Estamos aquí en Bogotá está presente en 2 parroquias los grupos, Nuestra Señora, y en la diócesis de Fontibón, en la parroquia Nuestra Señora de la Salud y en San Cayetano. Están en esas 2 en Sí. Bogotá. Entonces el trabajo es que la misma persona comience a conformarse y trabajamos un poco a formar lo de la ley, como en el encuentro, lo de la lección divina un poco. O sea, lectura, qué me dice el texto, reflexionar, pero de esta reflexión me pide acción. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué me invita a mantener a que ese crecimiento apostólico en la parroquia, que hay más personas? Esto me llevar a la acción social, a unirnos como grupo, trabajar como comunidad y hacer algo también. Miramos que hay mucho desempleo, miramos que hay muchas cosas, pero que nosotros cómo nos preparamos, dónde buscamos ayudas y cómo nosotros formando una comunidad, formando un grupo, trabajemos nosotros y se les apoya en algunas cosas, pero la idea debe nacer de nosotros, personas con discapacidad, del grupo, y no que alguien nos diga, ustedes deben hacer esto, es mejor que hagan esto, sino nosotros queremos hacer esto dependiendo de nuestras habilidades. Aníbal, sería muy interesante que de tu propia vida, de tu propia experiencia, lo que has vivido, le pudieras decir, yo creo que muchos de los cristovidentes, o alguno que otro, empieza a experimentar una discapacidad porque se enferma, porque tiene un accidente, porque llega a determinada edad y las cosas no funcionan, o empieza a experimentar un ser querido una discapacidad. ¿Tú qué le dirías a esa persona que empieza a desesperarse de sentir que ya al no tener ojos, al no tener los pies, al no tener las manos, al no tener movimiento, las cosas no funcionan? ¿Tú qué le dirías a ellos? Por ejemplo, algo que a mí me sirvió en el hospital un poco y que me ha servido es que tenemos la vida. Por ejemplo, en el 94, algo trágico para Colombia, a mí me sirvió mucho, y uno de los grandes, de las grandes personas que me dio mucho fue una misma persona en situación de discapacidad. En ese tiempo Colombia era favorito para ganar el mundial en los Estados Unidos, y algo trágico que le pasó fue la muerte de Andrés Escobar. Y una persona un compañero en el hospital que llevaba ya años, yo llevaba meses de mi accidente, dice, hace 8 días Andrés Escobar estaba jugando fútbol, ahora está 3 metros bajo tierra. Nosotros estemos como estemos, tenemos el don de la vida. Y para mí eso fue, o sea, al inicio, eso quedó ahí, esa semillita, y después produció el fruto. Que inclusive, como hijos de Dios, como bautizados, tenemos una misión. Incluso desde una cama podemos realizar muchísimas cosas. Que no perdamos y que no comenzamos a pelear con Dios, que aceptemos nuestra vida y miremos desde el lado espiritual este don de vida que Dios nos da,
y que lo pongamos al servicio de la iglesia. ¿Por qué no orar por el Papa? ¿Por qué no orar por nuestra familia? ¿Por qué no ofrecer nuestro sufrimiento, nuestra vida, por muchas cosas, por Colombia, que ahorita es por todo el mundo que está necesitada? Cuando uno ve el mundo de hoy, ve los muchachos llenos de vida, llenos de energía, seguramente en este tempito muchos de ellos se perdieron, iba a decir se tiraron, pero a lo mejor perdieron el año, ¿cierto? Por no estudiar, teniendo vida, teniendo energía, teniendo todo. Y uno dice, estos tienen todo, y hay gente que tiene discapacidades y tiene como un dinamismo superior. Y el mundo de hoy, que como que siempre trata como de no, esta persona no va a salir bien, no van a hacer bien, no sirve. De pronto van a nacer con un trauma, sin un ojo, entonces de una vez acabémoslo, no nazca. Cuando uno ve como ese criterio de selección y te ve a ti ya viviendo con una fuerza, una alegría, una espontaneidad, uno diría, de pronto estamos engañados cuando nos proponen como que lo que solo... La media 90, 60, 90. Ajá, correcto, sí. No, sí, a veces como el término de hombre, de ser humano que tenemos es otro, que debe estar físicamente bien, que debe ser, tener tales y tales condiciones, y si no tiene estas condiciones lo vamos excluyendo, pero... Eso es desde lo humano. Si nosotros miramos desde lo humano, perdemos. Pero nosotros si lo vemos con los ojos de Jesús, es otra cosa. Como mirar las cosas desde los ojos de Jesús es otra cosa. Y si nosotros nos hacemos amiguitos de Jesús, si nosotros dejamos que en lugar de maldecir, de renegar, de hacer todo lo contrario, y nos llenamos con tanta basura, con tanto cosa en nuestro corazón, pero como decía Monseñor, nuestra tienda interior, si nosotros dejamos que ese corazón se dilate, comenzamos a sacar poco a poco todo eso que no deja que Jesús habite en nuestro corazón, y que si damos más espacio cada día a nuestro corazón para que Jesús viva, reine en nuestro corazón, pero que nosotros debemos ser conscientes de este Jesús, que es un Jesús vivo, que vive en mi corazón. Yo debo transmitirlo y debo, como sé que Jesús está en mi corazón, lo debo vivir y hacerlo vivir a otras personas. ¿Has vuelto a Huical? Casi hace poco, hace como 7, 8 años no he vuelto. Cuando fuiste y entrabas y veías el árbol donde sucedió todo, ¿qué pasa? No, yo viví tiempo al árbol, nunca le eché la culpa. Yo a eso sí estoy tranquilo, que el árbol ni nadie tuvo la culpa para quedar así. Pero cuando ves ese momento, dices, de ahí fue la situación. Uno quisiera echarlo atrás sí varias veces, o como si fuera un carrete, que devolverlo a ver si es. No, pues yo ya no pienso tanto en el pasado, sino mirar mirar hacia el futuro. Que lo del pasado que me enseñó y que me formó, eso sí debo tomarlo, eso sí, pero las cosas tristes y eso ya se quedaron allá. Muy interesante esa lección, ¿no? Mucha gente vive allá estancada en el pasado por cosas mucho más sencillas y menos fuertes, y se quedan ahí estancados y no miran lo bonito que hay en el frente y en lo que viene. Y que uno puede gozar la vida, sí, yo digo que incluso yo nunca me imaginaba estar cerquita o salir de Colombia o ir a misiones a otras partes así. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el inglés en el colegio, dije, ¿para qué el inglés? Si a mí nunca iré a los Estados Unidos, o para qué estudiarlo, si a mí nunca me sirve. Decía, esto sí me sirve, esto no, comienzo no. Mira, qué sorpresa, ahora sí. Tuve la experiencia de ir a los Estados Unidos a hacer una misión en una diócesis, me mandaron, la comunidad fue por la ventaja, porque íbamos a hablar con los hispanos, entonces íbamos a hablar español, pero con la gente de Estados Unidos, varias veces le preguntan a uno varias cosas y uno no puede transmitir, eso es duro a veces. Muy importante, claro que sí. Aníbal Blanco Pérez, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa, de verdad fue muy interesante poder conversar contigo y descubrir esta experiencia
nos contabas tú que hoy en día hay algunas comunidades religiosas que permiten que se ordenen personas discapacitadas. Pero tú ya decidiste que no, que mejor tú sigues en tu camino de laico. Sí, sí. Con esta comunidad, con los sacerdotes operarios, cuando yo me preguntaba, ¿alguien en el mundo debe haber hecho algo para nosotros? Y sí, lo encontré, fue un sacerdote italiano que hizo algo, que él desde pequeñito vivió en carne propia cómo eran tratadas las personas en el hospital. Varias veces son tratadas por el número que tienen ahí en la cama, por su enfermedad, más casi no son tratadas por el nombre. Entonces, incluso yo lo viví, yo en el hospital era conocido como el del árbol. Me caí del árbol. Pero mirar que en la comunidad nuestra los primeros silenciosos fueron personas incluso que con grandes limitaciones, incluso que vivían su vida casi desde una cama, y desde una cama hicieron su misión. Y ellos fueron los que Monseñor primero creó el apostolado, y después ellos quisieron entregar toda su vida, consagrarse toda su vida al servicio de los otros hermanos, y le hicieron la propuesta de conformar una comunidad, y Monseñor sí comenzó una comunidad, hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, con y sin discapacidad. Nuestra comunidad Silenciosos Operarios de la Cruz, la discapacidad no es un impedimento. Claro que hay que hacer todo el proceso vocacional, y hay que mirar también, sí, y se puede entrar. Te agradecemos mucho a estar con nosotros, y este canal es tu casa. Uy, gracias, Padre. Miramos a ver si podemos hacer un programa para yo poder claro dar que sí. Este canal está abierto para todos, y qué bueno que todas las personas sientan que son parte de la iglesia. Una buena oportunidad es descubrir que todos tenemos una misión en la iglesia y en el mundo. Y que lo que decíamos, Señor, es la iglesia ya lo ha tomado, las obras, por ejemplo, miremos la Christi Fidelis Laici, la Salvifici Doloris, y ahora en este último miraba un poco que el Papa como llama la atención a la iglesia y a las iglesias, a los sacerdotes, de estar atentos con aquellas personas sordas, para cómo celebrar la Eucaristía, claro, para entender eso. Estar mucho más atentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Padre, y gracias al de arriba. Y el canal Cristovisión es tu casa. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, y qué bueno poder descubrir que muchas maneras estamos nosotros en este mundo invitados a ver el mundo con los ojos de Jesús. Quédense en la programación del canal Cristovisión. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche.